¿Está nuestro país entrando en una deriva hacia el autoritarismo, el populismo y el deterioro de la democracia? Algunas personas piensan que sí. Ayer mismo les contábamos que el expresidente José María Aznar ha dado un toque de atención a ese respecto, diciendo que habría que montar una nueva iniciativa entre personas moderadas y modernizadoras para tratar de rescatar a nuestra democracia. Hoy mismo hemos sabido que también un grupo de oficiales del Ejército del Aire, ya retirados y por tanto con capacidad de hablar, se han dirigido a la Unión Europea para pedir amparo ante lo que consideran una amenaza hacia la democracia española. ¿Realmente el gobierno socialcomunista que tenemos está poniendo las bases para acabar con el régimen constitucional al que estamos acostumbrados? Es uno de los temas fundamentales. Aquí en Madrid, en la frecuencia 48 de la TDT, vernos en Aragón, a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana, mediante la 8 Mediterráneo. Nos podrán ver en Tenerife a través del Canal 10 Televisión, en Sevilla en Canal 12 y en Galicia a través de Hermes Televisión. Ya saben que desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche, en la mesa de los intocables, nos acompaña Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Un placer estar con todos vosotros. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Fernando Fanego. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Lorena Eras. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Y don César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te convence y te identificas como espectador de los intocables, puedes beneficiarte de un 15% de descuento. Así que ya sabes, cuídate y cuida a tu familia de virus y bacterias llamando al 900-730-122. El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigue adelante con la implantación de su agenda de reformas radicales en España. En diversos sectores se disparan las alarmas hacia la deriva de nuestro país, hacia el autoritarismo y el riesgo de desintegración de nuestra democracia. Los ataques a la monarquía, las injerencias en la justicia, el control de la información y el cerco a los medios de comunicación, la discriminación del idioma español, el acoso a la educación diferenciada, la imposición de la memoria histórica, las concesiones al separatismo, el blanqueamiento de la violencia etarra, la incorporación del radicalismo bildutarra a la dirección del Estado y el deterioro de la salud democrática en general han generado reacciones de advertencia. Ayer era el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien mostraba su preocupación por la deriva que está sufriendo España hacia el autoritarismo y el populismo. En una entrevista con el diario Expansión, Aznar proponía una alianza de moderados y modernizadores para construir una alternativa política y social para la nación española y detener así el proceso de destrucción constitucional cuyo objetivo es el cambio de régimen. Digamos que aquí pasan ya cosas de esas que se decían que aquí no podían pasar. Y cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de los medios de comunicación, cuando hablamos de las libertades individuales, hoy son los elementos básicos de una deriva hacia el autoritarismo, de una deriva hacia el populismo extraordinariamente peligrosa para España. Yo creo que hay espacio suficiente para la creación de una gran alianza de moderados y de modernizadores, de constructores de una España deseable, que sea una España que converja, que sea una España de progreso y no de regreso, que sea una España de expresión de libertades, de oportunidades, de prosperidad. Esa alianza de moderados y modernizadores hay que concretarla.
Pero no ha sido el único en advertirnos. Según publica hoy OK Diario, mandos del Ejército del Aire en la Reserva han denunciado ante la Unión Europea la desintegración de la democracia española. Son 39 oficiales, coroneles, tenientes coroneles y capitanes encabezados por un general que han remitido una carta al presidente del Parlamento Europeo mostrando su preocupación. Pero también desde el PSOE hay voces que manifiestan su preocupación por la deriva del gobierno que pacta incluso con los proetarras. Alfonso Guerra lo ha dejado muy claro. Entre todos han organizado una coalición extraña, ya llega esto hasta Bildu, cosa que se negaba. Y claro, lo de Bildu no sale a la luz con la claridad que está soportando a la gente esto del acuerdo con Bildu. Mire, hay muchos españoles, y desde luego muchos socialistas, que tienen un nudo en la garganta, que es un grito que no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando de gritarlo. Con Bildu no, tal cual decía el presidente del gobierno. Hace un acuerdo con Bildu, yo creo que absolutamente despreciable ese acuerdo. Pero aparece el vicepresidente Iglesias y dice que Bildu se ha incorporado a la dirección del Estado. Entonces, al mismo tiempo, Arnaldo Otegi, condenado por terrorista, dice, nosotros vamos a Madrid a destruir el sistema, a destruir el régimen del 70. Pero desde el Partido Socialista actual, el que ahora está en el gobierno, se burlan de estas llamadas de atención. Su portavoz, Adriana Lastra, dice que escuchan a sus mayores, pero la verdad es que no les hacen caso. Yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del Partido Socialista Obrero Español. Y desde el gobierno hacen lo de siempre, acusar a la derecha de intentar desgastar al Ejecutivo. Hay que echar de menos que tanto Vox como el Partido Popular estén a otra cosa, estén en el intento de desgaste del gobierno por cualquier vía y, por tanto, despreocupándose del interés general del país sin ejercer la tarea constitucional que tienen también encomendada como principal partido político de la oposición. Esa es la respuesta que tiene el gobierno para todo, que Vox y el Partido Popular están a otra cosa, a tratar de desgastar al gobierno. Don Ricardo Chamorro, ¿qué le parece? Bueno, ya lo dijimos en la anterior semana, que vamos, a nosotros desde el Grupo Parlamentario Vox y a mí personalmente, evidentemente como diputado, pues me parece absolutamente repugnante lo que estamos viviendo. De todas maneras es una cuestión que se veía venir desde hace tiempo, por eso planteamos en su momento una moción de censura diciendo que efectivamente las intenciones de este gobierno en España, este gobierno socialcomunista, era precisamente asaltar el poder, cambiar el régimen constitucional que vivimos desde el 78 y una serie de cuestiones que, aprovechando además de manera más singular aún una situación crítica, una situación y un estado de alarma que ha obligado también a todos los ciudadanos a confinarse y utilizando herramientas desde el punto de vista constitucional que son muy dudosas, por eso nosotros hemos planteado determinados recursos, lo que pretenden, unidos a Esquerra Republicana de Cataluña o a un partido como Bildu, pues evidentemente es cambiar el régimen. Por una parte, Pablo Iglesias dice que se han incorporado a la dirección del Estado, Bildu dice que vienen a asaltar el Estado y acabar con el régimen del 78, entonces estamos en una deriva muy peligrosa hacia un blanqueamiento de unas marcas que vivimos desde hace mucho tiempo, porque yo recuerdo desde el 2011 cuando Jesús Posada, un día antes de ser nombrado presidente del Congreso, en el Congreso de los Diputados, este diputado por Soria, recibió a Amaiur en el Congreso y les dio la bienvenida al Congreso de los Diputados. Nosotros hemos planteado desde el principio en el que hemos entrado en el Congreso de los Diputados la ilegalización de estas marcas políticas de la banda terrorista ETA y evidentemente ellos están jugando ahora mismo a la vía institucional porque con socios como los neocomunistas de Podemos están viendo que están consiguiendo muchísimo más de sus fines políticos, pero no por convicción ni porque hayan dejado las armas ni nada por el estilo, sino porque la vía que están obteniendo gracias a este gobierno socialcomunista es mucho más rentable para sus fines y sus objetivos separatistas y destructores de la nación española. Lorena, el expresidente Aznar ha dado un toque de atención que creo que habría que tener en consideración, ¿no? Desde luego que hay que tenerlo, y Pablo Casado insiste en que solo desde la unidad del centro derecha en este país podremos conseguir frenar
esta deriva anticonstitucional y que quiere volar por los aires el acuerdo que todos los españoles nos dimos en el año 78. Yo escuchaba ahora a la ministra portavoz, a la señora Montero, decir que ni Partido Popular ni Vox están cumpliendo con su mandato, con su tarea constitucional. No, miren, quien no está cumpliendo con su obligación de lealtad con todos los españoles es el Gobierno de la Nación, que con tal de aprobar unos presupuestos generales del Estado está abrazándose a grupos políticos que asesinaron y que mantuvieron y sostuvieron el asesinato de 14 militantes del Partido Socialista y de 27 del Partido Popular. Decía la señora Lastra que ella pertenece a otra generación, a otra nueva generación. Tiene solo un año más que yo, la señora Lastra. Y yo desde luego no pertenezco a la generación que está renegando de aquellos que hicieron de este país lo que hoy somos, que es una verdadera democracia en Europa. Yo pertenezco a la generación de Miguel Ángel Blanco, que dio su vida por defender los valores de la libertad en este país. Pertenezco a la generación que cuando votó por primera vez lo hizo por un presidente de gobierno que eliminó en España el servicio militar para que los jóvenes pudieran tener formación académica sin tener que pasar por la mili. Y pertenezco a la generación que votó al presidente Rajoy, que evitó el rescate para un país que Zapatero dejó en ruinas. Esa es mi generación. Yo no sé cuál es la generación de la señora Lastra, pero desde luego no comparto absolutamente nada con ella. Don Fernando. Pues a mí me parece una auténtica aberración, don Javier, y yo creo que los televidentes que nos escuchan y que nos ven todos los días, yo creo que son conscientes de ello. El Partido Socialista, que siempre ha tildado de ser un partido democrático, se ha convertido en un partido destructor de la democracia, es decir, pero además a pasos agigantados. Esto la verdad es que era crónica de una muerte anunciada. Ya se veía venir, y sobre todo las intenciones que tenía el señor Sánchez cuando ya apuntaba hacia cómo quitarse de en medio aquellas personas dentro del partido que le podían molestar, como hacen todos en general, todos los partidos políticos, pero en este caso todavía muchísimo más, de una forma mucho más acentuada. En el caso esto concreto, es decir, directamente han ido a atacar en lo que es la base, que ya sabían, porque lógicamente al tener un socio, si yo me caso con una persona en la que tiene unas ciertas costumbres, posiblemente con el paso del tiempo me irá acostumbrando a esas costumbres y ella a las mías, es decir, que irán comulgando, pero en este caso estaba muy claro y muy marcado el cuaderno bitácoro que tenía el Partido Social, ahora socialcomunista, ¿no? Más comunista que socialdemócrata. Entonces, con lo cual creo que cuanto más tiempo pase, va a ir más profunda la herida. Por supuesto, poca solución va a tener, por mucho que se esfuerce, lógicamente, el grupo que ha ido de militares en la reserva, pues para poner en conocimiento del presidente del Parlamento Europeo, que ya por otro lado también tiene conocimiento de lo que está pasando en España, como en su momento se tuvo conocimiento de lo que pasaba con Tsipras en Grecia. Es decir, es tan sumamente grave lo que estamos viviendo para, digo, las bases fundamentales que rigen nuestro sistema del 78, que ahora mismo, como bien decía el señor Aznar, en las imágenes que hemos visto, pues estamos viendo un regreso y no el progreso. César. Pues muchas cosas, pero bueno, por ampliar todo lo dicho por los compañeros de mesa, yo constato que es que este gobierno está en una deriva permanente de traspasar cada vez más líneas rojas y de romper consensos y de intentar volar por la puerta de atrás todos los acuerdos que tenemos en España desde la transición. El propio Pedro Sánchez, hemos visto estos días un montón de vídeos de la hemeroteca donde decía constantemente que no iba a pactar con Bildu, que eso eran unas líneas rojas. Días atrás vi una entrevista al expresidente Zapatero, donde en La Sexta creo que era, donde le preguntaban por esto mismo y Zapatero decía que él no había oído nada de esto y se intentaba hacer el sueco, y justo le pusieron el vídeo de todas las veces que que Sánchez decía que no iba a pactar con Bildu. Entonces la cara como que se les estaba descomponiendo en directo en el plató, y luego cuando volvieron del total a plató, pues Zapatero dijo que se refería solamente al pacto de investidura, pero nada más, intentó echar los balones fuera de esa manera, ¿no? Pero hace muy bien tanto Alfonso Guerra como las declaraciones del señor Ibarra, el expresidente de la Junta de Extremadura, que hemos escuchado recientemente, y muchos socialistas recordando esto. El propio Rubalcaba, que en paz descanse, lo decía, que si quieres hacer algo, ¿cómo lo decía? Si quieres hacer algo serio, pues evidentemente no se podía pactar con Bildu, y decía, a no ser que quieras chapucear, que fue la palabra exacta que usó en esa entrevista, donde luego después dijo que el propio Sánchez no le cogía el teléfono ya directamente, o que no estaba en contacto con él, ¿no? Pero es que claro,
el mismo día que Bildu pacta o acuerda con Sánchez los presupuestos, resulta que se acerca al País Vasco a los asesinos del matrimonio Jiménez Becerril. Y esa es otra de las cosas que estamos viendo que me parece infame. Esto de los acercamientos de terroristas al País Vasco, yo, sinceramente, aparte de porque a las víctimas solamente se las puede ir a ver al cementerio, evidentemente, pero es que yo nunca he entendido por qué hay que tener tantos miramientos con terroristas que para ir a matar no tuvieron problemas en salir del País Vasco, pero para cumplir la condena por los asesinatos, entonces sí tienen que estar cerca del País Vasco o tienen que estar cerca de su casa. Oiga, pues si usted sale para matar de su casa, o de su pueblo, o de su ciudad, o de su comunidad autónoma, pues digo yo que será justo que cumpla la condena en castigo por los asesinatos que ha cometido fuera también de su casa, pero para eso no. Pero no sé, yo, que este blanqueamiento de Bildu, lo último que demuestra que Bildu es ETA, por ejemplo, hay 3 terroristas de ETA en el Parlamento Vasco que cobran 75.000 euros de sueldo. Y son 3 terroristas de la banda terrorista ETA que están de diputados en ese Parlamento regional y están ahí cobrando 75.000 euros. ¿O por qué cada vez que se ha suicidado un preso de ETA en las cárceles el gobierno, el Partido Socialista, incluso Podemos, le dan el pésame a Bildu? Oiga, si Bildu no es ETA, ¿por qué le dan el pésame por los suicidios de terroristas, etarras o de muertes que también ha ocurrido? O cuando Sánchez ha dicho que lo lamentaba en fallecimientos anteriores que ha habido de terroristas a causa de enfermedades, ¿y por qué le da usted el pésame a Bildu? Pero no era que Bildu no es ETA, entonces ¿para qué se lo da a estos? No lo entiendo. Yo, la verdad es que, a colación de lo que antes ha dicho, he anunciado Lorena, estoy totalmente, de acuerdo. Es que el problema está en que yo creo que los dos partidos, la dirección de los dos partidos, llevan un mismo, como si dijéramos, un mismo marchamo en lo que están haciendo, ¿no? En la implementación de sus malditas medidas y cambios que intentan, ¿no? Es decir, se quitan de en medio realmente a los valores que tienen, a los varones y a las personas que tienen cerca, que de alguna forma les pueden inculcar, aparte de una cultura de que muchos de ellos han dejado compañeros por el camino porque han sido asesinados por ETA, ¿sabes? Sí, de muy buenos consejos y de muy buenas recomendaciones. ¿Te refieres a Adriana Lastra cuando habla de los abuelitos? Me refiero que respeto a mis mayores pero no les hago ni caso. Efectivamente, bueno, pues eso es la cultura evidentemente de... Pues no sé de qué programas habrá visto esta señora en la televisión. Yo seguramente no coincida en la programación que ella ve, ni ahora ni nunca coincidiré. La verdad es que es lamentable, pero sí que siguen la misma trayectoria. Se quitan, tanto por un lado Pedro Sánchez en su partido como el Partido Comunista, todas aquellas personas que le han podido molestar, hacer sombra al califa, pues es evidente que se los ha quitado en medio. Pero coincidís conmigo en que este gobierno que tenemos nos está llevando por esa deriva realmente peligrosa, que ya no es solo una cuestión de actuación de gobierno en concreto, sino de poner en cuestión el estado en el que vivimos. Vamos a ver, yo creo y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando, que el gobierno tiene 2 intereses paralelos con los 2 partidos que forma ahora mismo el equipo de gobierno en la Moncloa. El único objetivo de Pedro Sánchez es mantenerse en el poder. Y el fin justifica los medios. Le da igual las concesiones que tenga que hacer en los presupuestos generales del Estado, en la ley educativa, de la que imagino que después hablaremos, en la concesión de ese Ministerio de la Verdad que va a controlar a los medios de comunicación y aquello que la sociedad quiere opinar y quiere trasladar. Pero el único objetivo que tiene Pablo Iglesias es cambiar el sistema constitucional en nuestro país. Y esto es tan peligroso que si Pedro Sánchez sigue prestándose de muleta para que Pablo Iglesias consiga su objetivo, que es hacer de España una Venezuela, lo que pasará es que Pedro Sánchez será el principal culpable de haber puesto todos los medios para el fin que quiere pretender Pablo Iglesias. Y el ideólogo del gobierno no es Pedro Sánchez, es Pablo Iglesias. Y tiene clarísimo qué es lo que quiere hacer de este país, que es una república bolivariana, en la que las libertades de los ciudadanos queden totalmente limitadas. Y Pedro Sánchez no sé si está siendo consciente de que lo que está permitiendo con sus hechos y con sus actuaciones es que el objetivo final de Pablo Iglesias pueda conseguir. Pero lo está permitiendo. Yo no sé hasta qué punto realmente es solo Pablo Iglesias quien manda sobre Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez se deja llevar y parece que muy cómodo en la situación que le está planteando el otro. Está comodísimo porque su único objetivo es mantenerse en el poder. Lo estamos viendo a sus propios varones. Es que ya no estamos hablando solo de Alfonso Guerra. Esta mañana Ibarra levantaba la voz y clamaba esta deriva del Partido Socialista Obrero. Mira, yo he decidido... Bueno, ayer hablábamos de varones que levantaban la voz hasta que la Ejecutiva Federal del PSOE impuso ley mordaza, aquí no habla nadie. En efecto, claro. Ahí está Vara, está Paje. Yo te decía está Javier Lambán, todos los que en los últimos días han dicho algo, les han hecho callar de repente. Exacto.
Yo lo que me pregunto, y además creo que no es una cuestión de generaciones, porque creo que hay gente joven que todavía tiene dignidad en este país y que puede seguir militando en el Partido Socialista, lo que me pregunto es ¿hasta cuándo van a tragar? ¿Hasta cuándo van a permitir que su partido, como he dicho, con 14 militantes asesinados por ETA, se abrace a Bildu? ¿Hasta cuándo van a permitir que su partido siga cuestionando la libertad de expresión en España? ¿Hasta cuándo van a permitir que su partido ponga la educación en manos de aquellos que no quieren que el español sea la lengua vehicular, que quieren que se promocione con suspenso, sin pedir repetir y además estudiar, por ejemplo, la ley histórica desde la perspectiva de género? Esa estupenda idea que ha tenido Podemos. ¿Hasta cuándo va a permitirlo el Partido Socialista y los militantes del Partido Socialista? De momento lo están permitiendo absolutamente. Yo creo que estoy de acuerdo con Javier cuando se ha preguntado de si estamos atribuyendo una esperanza, digamos, a la militancia del Partido Socialista. Yo evidentemente sé que hay muchísimos votantes y también una parte importante de militantes y de votantes que no estarán de acuerdo con lo que están haciendo. Pero cuando intentamos separar de este gobierno a Pedro Sánchez como si fuera un alma caritativa que está siendo engañada y que lo único que quiere es permanecer en el poder, es agarrarte a una esperanza que yo ya no la veo tan clara, porque esto es un gobierno y es un conjunto. Y lo que se hace de manera solidaria. Están en un gobierno el Partido Socialista Obrero Español y está Podemos. Y entonces al final, aunque se le quiera salvar, porque yo veo en el Congreso de los Diputados muchos gritos de SOS, Pedro Sánchez, vente con nosotros, pero es que Pedro Sánchez ha elegido socios desde el principio. Está llevando a cabo políticas conjuntas, evidentemente, con Podemos. Es cierto que todos sabemos que Podemos lo ha dicho clarísimamente lo que quiere, un cambio de régimen, lo tiene clarísimo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, es una república, se quiere unir con estos separatistas, quiere hacer una república además como un Estado plurinacional, pues tipo como la Constitución bolivariana que en un momento dado ellos plantearon y asesoraron también que se constituyera en Bolivia, ¿no?, que es plurinacional y todo esto. Entonces, yo no salvaría tanto a Pedro Sánchez y a los suyos, porque ellos son corresponsables y son muy conscientes de lo que quieren hacer y están haciéndolo. Otra cosa es que se hable, ahora que tenemos medios de comunicación, estamos aquí en una televisión, a todos esos votantes del Partido Socialista de determinadas regiones, de aquí de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, para decirles que si no están de acuerdo, evidentemente, con que el español ya no sea la lengua vehicular, que se pacte con los que asesinaron efectivamente a muchos concejales y a muchos miembros del Partido Socialista y que a ellos les repugna todo lo que significa ETA y su terrorismo, evidentemente que les presionen, que les denuncien y que cambien de voto en su momento. Pero claro, mientras tanto, pues es que efectivamente Emiliano García Paje ha protestado con el tema de Bildu, pero en el anterior gobierno que hubo en Castilla-La Mancha, pactó el gobierno con Podemos. Es decir, la vicepresidencia de Castilla-La Mancha, que es mi región, anteriormente, ahora tiene mayoría absoluta, anteriormente pactó con Podemos, que lo tenía de vicepresidente. Por lo tanto, eso siempre, esa reminiscencia constante de no, que el Vara, Ibarra, pues bueno, que tomen una decisión de una vez por todas, porque esta gente nos lleva al cambio de régimen, y si les repugna tanto, que de verdad que se comprometan ya de una santa vez, y que apoyen los valores constitucionales, la unidad de España y lo que dicen teóricamente defender en privado. Pero hay que ser valiente en esta vida, y decir las cosas donde hay que decirlas y en los foros pertinentes. Yo reconozco que el Partido Socialista tiene una muy buena habilidad, que es maquillar la burra, o es distraer la atención, o es mostrar diferentes sensibilidades para intentar llegar a ser un partido vertical donde cabe todo. Y de esa manera, pues tenemos gente que es capaz de justificar lo injustificable, como por ejemplo el señor Simancas, que se despachaba estos días muy a gusto diciendo auténticas barbaridades, ¿no? Este señor, en fin, el de Jacobi, ¿no? el de la trama y estas cosas, el pacto, ¿no? con Jacobi para dar el pelotazo a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues este señor ahora se dedica a defender lo indefendible, ¿no? Pero luego tenemos otros perfiles, como has citado tú, Ricardo, como Paje, como Vara, como los varones históricos socialistas, como la propia Susana Díaz, que también va diciendo por ahí que ella no comparte nada con Bildu, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso siempre ha sido una constante dentro del Partido Socialista, tener un ala más radical, pero también luego tener un ala más moderada para intentar retener
el voto de aquellos socialdemócratas más clásicos o aquellos socialistas más moderados, como Margarita Robles en el gobierno también, que está, no por casualidad está de ministra de Defensa, o como Calviño, que está presuntamente de guardiana de la ortodoxia para sacarla a hacer declaraciones tranquilizadoras al ala más socialdemócrata, tanto de la militancia como de los cuadros dirigentes como de los votantes, pero luego tenemos todas estas radicalidades. Y es cierto, hasta que el Partido Socialista no dé un golpe encima de la mesa, pero claro, el problema es que la política funciona como funciona, y en política el poder da mucha amalgama para que la gente esté quietecita, y tener presupuesto público que manejar, evidentemente, esa es la mejor arma de poder que hay en política. Y a ver quién también se está diciendo que, bueno, que escuchaba yo a Joaquín Leguina hace poco en unas declaraciones en una emisora de radio decir que, bueno, que puede que haya movimientos para montar un partido socialista que se nutra de todo este descontento por la deriva a la que ha llevado el Partido Socialista Pedro Sánchez. Pero claro, yo me pregunto ¿y quién, a no ser que sean todos tránsfugas, que mantengan sus escaños en parlamentos, en ayuntamientos, en el Congreso, etcétera, etcétera, pero si no, quién va a estar dispuesto a decir yo me voy y doy el portazo y dejo el escaño y por tanto dejo la fuente de ingresos que tengo, cuando muchísima gente, por desgracia, es profesional de la política? Nadie abandona la sombra del además poder. Nos va a limpiar Pedro Sánchez de aquí. Ese es el problema. El problema, a colación de lo que estás diciendo tú, César, es que va a llegar un momento de no retorno. Es decir, es tan profunda la herida, y sobre todo que no tenemos ningún precedente anterior. Es decir, venimos viviendo de las mismas maravillas, bueno, con nuestros más y nuestros menos, y con las crisis económicas que hemos pasado y demás, pero bueno, ahora la crisis es ya social y política e institucional absolutamente, pero hasta la médula. El problema está en que hay un momento, yo entiendo, y yo quiero que me escuche la gente que realmente vota al Partido Socialista, de buena gente, que hay mucha gente que vota porque está convencida de su ideología y de sus principios, y son tan defendibles como cualquier otro. Ahora, tiene que tener coherencia con lo que están haciendo, tiene que tener coherencia con lo que él ve, que coincide con la ideología. Hay muchísima gente que no debe estar en ningún momento, en ningún caso, de acuerdo con lo que están haciendo. De acuerdo, pero es votante de izquierdas que nunca querrá votar a la derecha. Y como no tiene otra opción de izquierdas a la que votar, vota a la única que tiene, que es este Partido Socialista que Pedro Sánchez ha llevado a lo profundo del hoyo del radicalismo más absoluto. Yo simplemente ya... Pero no tiene otra opción, no le pidas que vote a un partido de derechas porque no va a querer. Bueno, sí, pero lo que sí que está claro es que cuando empieza a faltarte el hambre, la comida en la nevera, empiezas a buscar ya otro tipo de soluciones. Y eso es lamentable. Y eso es lamentable porque es un sistema ya prebélico de la situación. Pero no es el caso todavía, y estamos abocados a vivir una situación muy parecida. Como ya antes decía Ricardo, en la República Bolivariana, de la que han partido muchos, digo, que son generadores del propio texto de lo que ahora mismo se está viviendo en Venezuela, estos señores. Con lo cual, hay una cosa que es clara. Y yo no que quiera vaticinar, ni soy rapel, ni tengo ningún conocimiento en un futuro, pero sí que, el socio de Sánchez es muy listo, más listo que Sánchez. Entonces, con lo cual, llegará un momento en el que si todo sigue los pasos y la involución que estamos llevando hacia ese tipo de situación social, política y económica, evidentemente que al señor vicepresidente, a quien le sobre es el presidente del gobierno, y se lo va a quitar de medio, como se ha quitado a tantos otros en su partido. ¿Por qué? Porque no cabe el socialismo dentro del comunismo, sobre todo totalitario y revolucionario. Javier, solo un matiz, el ejercicio del voto es un derecho, no es un deber, y desde luego a todos esos votantes socialistas convencidos del socialismo, no tal y como lo concebimos hoy en día con Pedro Sánchez, sino con el presidente González, con Alfonso Guerra, con Ibarra y con los grandes varones socialistas, tienen una alternativa clarísima, que es no votar. Pero ¿por qué tienes no votar que a nadie, votar? dejar de votar a este Partido Socialista. Efectivamente, es que no votar también es manifestar tu opinión en las urnas. Es decir, no ir a las urnas a seguir validando esto que estamos Lorena, viviendo. Qué pena que un votante tenga que optar por quedarse en casa y no votar a nadie porque ningún partido representa sus intereses. Bien. Y ahora me pongo en la piel de ese votante de izquierdas que le gustaría una izquierda razonable, como la que existió un día en el Partido Socialista en España, pero ha dejado de existir. Es que a lo mejor es la única forma de que el Partido Socialista gire otra vez de donde nunca debió moverse.
Yo ya le veo poco giro a este Partido Socialista, a no ser que decapiten su cúpula, ¿no? A no ser que cambien los dirigentes. Bueno, este Partido Socialista, en coalición con estos comunistas claro, es que a lo rancios mejor, de ante Podemos, unas elecciones y un batacazo del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que yo me he negado ya, Javier, a decir español, porque como están renegando de todo lo que supone la unidad de España, la lengua española, para mí es Partido Socialista. No tienen nada de obrero y no tienen nada de español. Obreros y españoles no son, eso está claro. claro. Por lo tanto, la única forma de que el Partido Socialista necesite modificar su actuación es que sus propios votantes y afiliados desde dentro modifiquen su reacción con respecto a todo lo que están haciendo hoy en día. Vale, pero me entenderás, Lorena, que ese votante de izquierdas tampoco quiere beneficiar a lo que considera la derecha con la que no comulga, sea Vox, sea el PP. Ya, pero entonces estará siendo cómplice de que Pedro Sánchez, apoyado en Pablo Iglesias, sigan gobernando en la Moncloa, como ya advirtió el vicepresidente del Gobierno, diciéndonos en sede parlamentaria que el Partido Popular jamás volvería a sentarse en un sillón en la Moncloa. Bueno, sí, esas amenazas parlamentarias de que nunca gobernaréis nos recuerdan a malhadados tiempos, efectivamente. Bien, pero hay que tomar nota. Hay que tomar nota. Y vuelvo otra vez a reivindicar, como les explico a mis compañeros de Vox en la Asamblea de Madrid. Solo desde la unión del centro-derecha podemos hacer una verdadera oposición y un verdadero dique de contención ante la falta de escrúpulos por querer dinamitar lo que es el Estado constitucional en nuestro país. Bueno, perfecto. Hablando de todo esto que dices de la gente que se queda en casa, yo creo que los cambios sociológicos y sociopolíticos, hay muchísimos votantes que han podido votar al Partido Socialista en un momento dado y han cambiado de voto en otras circunstancias, ¿no? ¿Para irse a dónde? Mira, de hecho, nosotros hemos visto en Andalucía, por ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas, que nos han votado en muchísimos pueblos y en muchas zonas rurales votantes socialistas. Yo recorro mi provincia... Pues si Vox es capaz de capitalizar el voto socialista, entonces podemos estar tranquilos, se acabó el debate. Nos has tranquilizado a todos. No hay problema, van a votar a Vox todos estos socialistas que no están de acuerdo. Vamos a ver, una persona razonable puede votar a quien le dé la gana, pueden votar a Ciudadanos, pueden votar al Partido Popular, pueden votar a quien les dé la gana. Pero te estoy diciendo que desde el punto de vista sociológico, sí hemos notado en determinadas zonas obreras, o incluso en el Cinturón Rojo de Madrid, ha habido un subidón de un partido que era prácticamente inexistente en las anteriores elecciones y que ha habido un subidón, y si tú lo interpretas desde el punto de vista sociológico, hemos visto que nos han votado gentes que en un momento dado pudieron votar incluso al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el votante del Partido Socialista en muchísimas zonas, lo puedo decir también en mi región, aunque sea de izquierdas y no le guste la derecha de siempre, en un momento dado, y digas, son refractarios, en el fondo tienen algunas cuestiones que en el fondo son conservadores, porque les gusta estar con su familia los fines de semana, les gusta su patrona, les gusta el campo, les gusta a lo mejor la caza, por ejemplo, en mi región, ¿no? Y son gente que desde el punto de vista personal son conservadores, ¿no? Pero han votado toda la vida al PSOE, pero un PSOE al que ya no entienden porque les habla en chino, porque habla de derechos que no entienden ellos para absolutamente nada en sus pueblos, que les hablan de rollos que no les interesan, y encima, como ha dicho antes Fernando, están empezando a pasar hambre por la gestión de esta izquierda absolutamente radicalizada, pues sí que en un momento dado pueden votarnos o a nosotros o a otros partidos, evidentemente. Creo que razón y eso en parte, se puede... que eso ocurra sin lugar a dudas. Y además es que se ha visto en otros países. No era tan refractario el voto, pero no sé por qué me da la impresión de que en los últimos tiempos cada vez es más cainita, sí, puede más ser. Sectario, pero y que la sociedad en la que vivimos y los medios de comunicación en lo que estamos ya ha acostumbrado que la gente tiene que ser o de un color o de otro y que los trasvases son casi imposibles. Bueno, pero cambian las cosas, ¿eh? Nosotros no hace existíamos hace unos años pasaba, y tenemos 52 diputados en el Congreso. Sí. Nosotros no existíamos y gracias a los 12 diputados autonómicos en Andalucía se ha cambiado el gobierno del Partido Socialista, que era absolutamente caciquil durante décadas. Entonces, las cosas sí pueden cambiar y la sociología, yo tengo confianza todavía en los españoles y en gente que ha votado al Partido Socialista y que les repugna y les asquea lo que están viendo y pueden cambiar perfectamente de voto y optarán por otras opciones. Y vuelvo a repetir, nosotros no existíamos y tenemos la confianza ahora mismo de 4 millones de españoles. ¿Son todos de una determinada corriente o han votado todos a un determinado partido? No, eso lo tenemos todos claro. Han podido votar a muchos otros partidos y están votando y optando por otras opciones políticas. Por lo tanto, España tiene esperanza y puede cambiar. Yo
discrepo bastante en eso contigo, Ricardo. No porque no haya socialistas desencantados con el actual PSOE, que como muy bien decías tú, ya no entiende nada, y eso es cierto, porque el PSOE de hoy no tiene nada que ver con muchísima de esa gente que vive en muchas partes de España y que tiene esos valores, aunque hayan votado siempre a la izquierda, como decías tú. Pero es que en España no nos olvidemos que seguimos teniendo la ley DONT ahí, y que para que un partido pueda llegar a gobernar con mayoría suficiente y no tener que depender de terceras fuerzas o de fuerzas minoritarias, necesita llegar mínimo a un 41-42% de voto o tener más de 10 millones de sufragios para poder precisamente alcanzar los 176 escaños. Porque el problema, y lo queramos ver o no lo queramos ver, pero la ley DONT sigue estando ahí. Ya, el problema es que, permíteme un momento, por favor, el problema es que la suma de PSOE y Podemos se queda en torno a 20-25 escaños de la mayoría absoluta. Bien, pero es que, como diría Rubalcaba, luego están los partidos Frankenstein para llegar a esos 176 escaños, porque hasta donde yo sé, ni la suma de PP, Ciudadanos y Vox se iba a venir a pactar con Bildu, a pactar con los golpistas, a pactar con los terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, como hay una horquilla de voto de entre 20 y 25 escaños que la izquierda no tiene complejos, ni miramientos, ni estómago, ni cuajo moral siquiera para no servirse de ellos, porque la izquierda, ¿con quién gobierna? ¿El PSOE con quién está gobernando? Con los chavistas, con los golpistas, con los terroristas y con todo aquel cuyo común denominador es precisamente estar en contra de los intereses generales de España. Pero es que eso se supone que ni el PP, ni Vox, ni Ciudadanos lo pueden hacer. Entonces, por eso es fundamental, y ya con eso termino, por eso es fundamental que para las próximas elecciones los tres partidos se presenten unidos en una única lista electoral, porque o se produce eso, o seguirá Sánchez con la coalición Frankenstein, para desgracia de todos. Pero vamos a ver, yo creo que podemos colaborar, bueno, perdona, si quieres hablar tú, pero bueno, que yo creo que se puede colaborar y de hecho se está colaborando en determinados ayuntamientos, se puede hablar cualquier combinación, pero yo creo que esa combinación que estáis planteando no quiere decir que se vayan a sumar los votos, es decir, la gente que opta por unas determinadas opciones, opta porque están ofreciendo cuestiones que no ofrecen los otros, ¿vale? Y por eso hemos conseguido aumentar el margen desde el punto de vista sociológico en determinadas regiones, como puede ser Andalucía. En Madrid también hemos conseguido cambiar el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid. Entonces, ese planteamiento yo creo que es demasiado simplista, ¿vale? Otra cosa es que tú me digas, en determinadas regiones que domina el separatismo, pero también estás dando por hecho que eso no va a cambiar nunca, y tenemos unas elecciones en Cataluña dentro de poco, el tema, digamos, de los partidos estos Frankenstein y del separatismo. Yo creo que hay que combatirles también en su terreno. Nosotros ya hemos entrado en el Parlamento Vasco, que es verdad que es poco, es solo un diputado, pero ya vamos entrando. Y yo creo que la gente todavía puede cambiar. No podemos dar por hecho que determinadas regiones tienen que estar dominadas simplemente por estos separatistas. Hay que combatirlos y luego habrá que buscar combinaciones para acabar con estos gobiernos socialcomunistas y con estos separatistas radicales que están unidos con los otros. Pero precisamente también es una desventaja para ellos estar en el bloque ahora mismo de gobierno, porque lo que hagan mal y las consecuencias de este gobierno socialcomunista ya no son solo de Podemos y del PSOE, sino también de todos estos grupos separatistas, incluido del PNV. Es decir, ese consenso en el cual están todos también puede ser una herramienta política que se puede utilizar para minarles a ellos en su propio terreno, ¿vale? Entonces, están todos son cómplices de la ruina que están llevando a España, tanto institucionalmente como económicamente. Yo solo por matizar una cosa, Ricardo, de lo que has planteado. No podemos atribuir la culpa o la responsabilidad de la situación actual en las instituciones, en la representatividad política, a los ciudadanos que han ejercido su derecho al voto. Hay partidos políticos que tienen también su responsabilidad porque en el momento en el que había que conformar las listas electorales, hubo y se primó una estrategia partidista por encima del bien común de los españoles. Y estoy hablando claramente, por ejemplo, de las elecciones al Senado. En las elecciones al Senado, y lo sabéis, hubo circunscripciones con 3 senadores en las que regalamos un senador al Partido Socialista por no concurrir de manera unida Partido Popular y Vox. Pablo Casado lo ofreció y además ofreció listas conjuntas en aquellas provincias, en aquellas circunscripciones donde sabíamos que solo la suma de los votos del centro-derecha podría darnos un senador más. Y hoy, haber tenido mayoría absoluta en el Senado de España estaría
permitiéndonos hacer de dique de contención a la mayor parte de estas abominables leyes del Partido Socialista y de Podemos. Es decir, que los ciudadanos tienen su responsabilidad cuando ejercen su derecho al voto, pero que los partidos políticos en la estrategia de concurrir a las elecciones también hemos tenido una responsabilidad clara, porque se ha primado muchas veces el interés del propio partido por encima del interés de los españoles. Hoy podíamos tener mayoría absoluta o estar muy cerca de la mayoría absoluta y podernos apoyar en partidos que en algún momento han podido ser socios con nosotros. Estoy pensando en partidos que no son nada radicales, pues no sé, Coalición Canaria, UPN, vale, partidos que tradicionalmente han podido apoyar de manera puntual gobiernos de centro-derecha. Nosotros también hemos tenido responsabilidad y yo solo pido que no la volvamos a tener en el futuro cuando tengamos que combatir en las urnas al centro o a la izquierda más radical. Ya, pero el plan. Pero dos cosas. Ahora. Pero dos cosas muy básicas. En relación a lo primero que antes ha anunciado César, además muy rápido. La ley de ONT es una ley, creo que es fantástica, porque existen otro tipo de leyes en las que se puede creer e implementar para poder hacer o para celebrar sufragios, ¿no? Y que tenga representación pública de determinadas personas o grupos o partidos políticos. La ley de ONT, durante muchos años en los que ha estado gobernando el Partido Popular, se ha podido modificar. Es decir, el motivo por el que hay este tipo de gobierno Frankenstein es porque se le ha dado voz a determinados grupos, a determinados partidos que no son constitucionalistas, ni son constitucionales. Es evidente, si tú le das la voz a alguien que sabes que te va a morder, tarde o temprano te muerde. Pero nadie lo quiso quitar, señores. Sí, es decir, bueno, ya hemos presentado una proposición de ley. Claro, pero vosotros no sois la oposición, querido Ricardo, ya es que os quiero mucho, pero no sois la oposición. Son oposición. Bueno, hasta ahora. No es el líder de la oposición, pero son oposición. Ahora, simplemente para están en su derecho a oponerse a lo que quieran. Por supuesto, no, pero él me ha entendido lo que voy a decir. El partido hasta ahora, hasta que lógicamente ha irrumpido Vox afortunadamente, en el Congreso de los Diputados y con la fuerza que ha entrado, pues es evidentemente que es un partido, como tú bien dices, oposición. Pero a lo que voy, que es a lo que yo quería referirme, no ha ejercido durante estos años atrás como partido de la oposición porque no existía. Era el PP, que es el que tenía que haber hecho muchas de las cosas que estos señores han hecho. Es decir, ¿por qué? Porque es el responsable o titular como fuerza política dentro del partido. Ya termino. Bueno, no compliquemos mucho más el debate, porque le tenía que dar una réplica a Ricardo por alusiones claras, pero... simplemente hay muchas veces que dejan los partidos políticos el hueco para poder decir, ¿qué opción tengo ahora? Ninguna. Y eso es lo lamentable. Ricardo, vamos finiquitando. Bueno, en primer lugar, nosotros presentamos una proposición no de ley, efectivamente lo he querido decir antes, porque bueno, tampoco las soluciones, como nos alegaban o nos decían en el Congreso de los Diputados, es que ustedes lo que quieren es ilegalizar a los partidos separatistas para tener tranquilo y poder gobernar España. No, es que los partidos separatistas y algunos incluso proterroristas, evidentemente no son legales en muchos países a nivel legal, muchos países de Europa, como puede ser Alemania, como puede ser Portugal y tal. Nosotros presentamos una proposición no de ley y nadie nos apoyó en esa proposición no de ley para ilegalizar los partidos separatistas. En relación a lo que me comentabas antes, yo creo que siempre se nos quiere trasladar a nosotros la responsabilidad. Evidentemente no somos oposición porque es la primera vez que entramos en el Congreso de los Diputados, bueno, la segunda legislatura, la primera acabo de entrar, pero formamos parte de la oposición, no somos mayoría, pero en el tema que comentas tú del Senado, es que las propuestas que se nos hacen por parte de otros partidos es que prácticamente desaparezcamos, es decir, no, es que no se ganan las elecciones porque existís. Eso no es la solución. Hay otros partidos, por ejemplo, en la izquierda, vamos a poner ejemplo de izquierda. La izquierda, el Partido Socialista tuvo una situación muy complicada después de las elecciones europeas, que estaba Rubalcaba, que fue para abajo. ¿Qué hizo la izquierda? ¿Qué hizo el Partido Socialista? Apoyarse en muchísimos municipios, en muchísimas regiones, en Podemos. He hablado antes de Emiliano García Paje. Emiliano García Paje cambió el gobierno de María Dolores de Cospedal apoyándose en Podemos. Y el Partido Socialista se ha apoyado en la izquierda, en otros partidos, en otros contenedores de voto de ese sustrato sociológico que es la izquierda, para mantenerse en el poder y seguir ganando terreno. Hasta la situación en la que están ahora, que han gobernado, que incluso hicieron una moción de censura y se apoyaron en él. Entonces, lo que tenemos que hacer es más práctico. Nosotros os propusimos presentar un solo senador por cada uno de los partidos, por Ciudadanos,
por Vox y por el Partido Popular para que se pudiera votar a cualquiera de los 3 en cada circunscripción y así hubiéramos tenido mayoría en el Senado. De hecho, nosotros presentamos solo un senador. Si vosotros hubierais hecho lo mismo y Ciudadanos hubiera hecho lo mismo, hubiéramos ganado mayoría absoluta en el Senado. Y no lo aceptasteis. Y luego todo lo que me estás contando realmente yo no tengo esa seguimos llorando información. sobre la leche derramada, de lo que no se hizo, veremos lo que hagan en el futuro, ya veremos. El caso es que estamos hablando de esta deriva que está sufriendo nuestro país debido a este gobierno socialcomunista que tenemos al frente y ante el que de momento nadie tiene capacidad de presentar una réplica, porque ellos siguen en el gobierno y faltan todavía años para que haya elecciones mientras se sigan manteniendo en el poder. Pero mientras tanto van aplicando su agenda de reformas radicales. Hoy hemos mencionado ya varias, pero hoy en concreto queremos poner el foco especialmente en una de ellas que nos parece especialmente preocupante, porque no es algo que afecte a la próxima legislatura, sino a la próxima generación, y es la Ley de Educación, la Ley CELA. Hoy en nuestra mesa contamos con una experta. Una pausa y les contamos. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca
paga por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Dentro del paquete de reformas radicales que el Gobierno socialcomunista está llevando a cabo, se incluye la modificación del sistema educativo. La Ley CELA pretende acabar con la educación concertada, cerrar los colegios de educación especial, discriminar el idioma español en las aulas y rebajar el nivel de nuestros estudiantes. El líder del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que derogará la Ley CELA en cuanto llegue al Gobierno. También Vox ha dicho que no va a consentir el adoctrinamiento de la nueva ley educativa. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid legislará para proteger la educación especial, la concertada y la diferenciada, así como la libertad de elección de centro educativo por parte de los padres. La comunidad educativa, cuya presencia ha sido vetada en las comisiones para articular el texto, están en contra de la Ley CELA, que será debatida pasado mañana en el Congreso, pasará posteriormente al Senado y volverá a la Cámara Baja para convertirse en norma con carácter urgente. La diputada Lorena Heras es la portavoz de Educación del PP en la Asamblea de Madrid. Lorena, en la Comunidad de Madrid se están recogiendo firmas y se están presentando mociones municipales en defensa de la libertad educativa. ¿Realmente esa libertad para los padres está en juego con la Ley CELA? No solo está en juego, sino que además de la libertad educativa está en juego mucho más, que es un sistema educativo de calidad que se está poniendo en riesgo sencillamente porque se está vendiendo una ley a cambio de apoyos para los presupuestos generales del Estado. Hace 10 días leíamos en un diario de tirada nacional declaraciones oficiales del Ministerio de Educación en las que reconocían que son conscientes de que hay articulado en esa ley que es anticonstitucional y que van a perder ante el Tribunal Constitucional. Hombre, el artículo 27 de la Constitución garantiza la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Por ejemplo, o la no financiación de los centros de educación concertada diferenciada. Por ejemplo, ya lo perdieron ante el Tribunal Constitucional, que falló en el año 2018, diciendo que estos centros deben estar también concertados porque no discriminan a sus alumnos. Y a pesar de esto, y en declaraciones oficiales del Ministerio, esta ley es el peaje que hay que pagar para otra serie de apoyos. ¿Por qué esta animadversión del Gobierno de izquierdas contra la educación concertada? En realidad es una animadversión contra la libertad. Y la educación concertada representa una parte muy importante de la libertad de elección de las familias. En la Comunidad de Madrid tenemos un 29% de familias que han elegido libremente educación concertada para sus hijos. Por cierto, la educación que la ministra Celaá eligió para sus propias hijas en un colegio concertado en Bilbao. Es que es de una hipocresía tan absoluta que aquello que tú has elegido en tu ejercicio constitucional de derechos del artículo 27 de la Constitución, quieras impedírselo al resto de los españoles. Mira, Javier, yo cuando hablo de la Ley CELA hablo de dos calificativos. Por un lado es una ley precipitada y por el otro lado es una ley dictatorial. Es precipitada porque nunca en la historia de nuestra democracia una ley se ha tramitado con esta velocidad. Se presentó y dio luz verde el Consejo de Ministros en el mes de marzo, días antes de que se declarara la pandemia del coronavirus. Marzo, se ha tramitado en plena pandemia queriendo evitar enmiendas a la totalidad. No quisieron ampliar el periodo de enmiendas a la totalidad, que quisieron después votar a las enmiendas que planteó Vox, que planteó Ciudadanos y que planteó el Partido Popular. Se han presentado 1.100 enmiendas, más de 1.100 enmiendas que han despachado en 5 sesiones. Si es que humanamente no da tiempo a debatir. No han aceptado expertos. El jueves que viene va al Congreso. La quieren llevar echando leches al Senado, a ver si antes de fin de año la tienen medio tramitada. La tramitación es de un sistema cuasi dictatorial. Por primera vez en la democracia no se va a permitir que la comunidad educativa y los expertos, ya no digo que puedan consensuar, si no pedimos consensuar, pedimos escuchar y participar. La primera vez en la historia democrática de nuestro país que una ley educativa que va a cambiar el futuro de las próximas generaciones no se va a contar con los expertos. Aquí los expertos son Gabriel Rufián y Bildu. Son los expertos con los que se está elaborando la ley CELA y esto los españoles tienen que tenerlo clarísimo. Es una ley que va a impedir que elijas el tipo de centro para tus hijos, público, privado o concertado.
pero ni siquiera te van a permitir elegir entre dos centros públicos, porque van a adscribir a tu comunidad autónoma, a tu administración, que designe por ti a qué centro, incluso público, tienes que llevar a tu hijo, porque si quieres llevarlo a un colegio público de un distrito que no te corresponde por tu domicilio, no vas no a va poder. A haber ninguna libertad para Ninguna el padre. libertad. Y no solo hablamos de concertada versus pública, es que incluso dentro de la pública no vamos a poder elegir. Quiere quitar el castellano o el español como lengua vehicular, quiere cerrar en un plazo de 10 años los centros de educación especial. Vamos a parar en ese punto. Centros de educación especial. Hay muchos niños con necesidades especiales, por algún tipo de discapacidad. Sus padres están encantados de poder llevar a un centro donde hay profesionales especialistas en ese tipo de discapacidad que les ayudan a progresar. Si les cerramos ese centro y hacemos que ese niño vaya a un colegio regular para que siga la educación con el resto de niños, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bajo el mantra de que los niños van a estar más integrados en su centro educativo, lo que pretende la disposición adicional cuarta de la Ley CELA es ir asfixiando a los centros de educación especial tal y como reciben ahora mismo alumnos, para ir derivando a esos alumnos a la educación ordinaria con apoyos y relegar a los centros de educación especial a ser centros de consulta, de asesoramiento a esos centros ordinarios. Quien conoce un centro de educación especial sabe que estos centros desempeñan una labor fundamental, porque son centros intensivos en recursos humanos, en profesionales que están específicamente preparados para atender a los alumnos, y en medios. No existe ningún otro centro, ni público ni concertado ordinario, que disponga de aulas de psicomotricidad, de terapia, de pedagogía, de audición y lenguaje como tienen los centros de educación especial. Y por tanto, para nosotros, los 5.600 alumnos que hay ahora mismo escolarizados en la Comunidad de Madrid en educación especial, que son los más vulnerables de todo el sistema educativo, requieren toda nuestra atención y toda nuestra batalla. Y nosotros creemos que inclusiva sí, pero que especial también, porque la educación especial también es inclusiva. El objetivo de un sistema educativo tiene que ser siempre que todo alumno alcance el 100% de sus posibilidades. Y si un alumno alcanza el 100% en un centro específico de educación especial, es allí donde debe permanecer, siempre que su familia esté de acuerdo con que sea el centro para sus hijos. Vamos con el idioma. El artículo 3 de la Constitución dice que el español es nuestra lengua común, que todo español tiene la obligación de conocer y el derecho a utilizar. ¿Por qué nos lo quieren hurtar y quieren evitar que sea la lengua vehicular? Es decir, que a lo mejor en un colegio de Cataluña el español no existe. Bueno, pues porque ya hemos sabido lo que ha sucedido con la LOMCE, que aquellas familias que en Cataluña no podían estudiar en español han estado amparadas con la ley educativa del Partido Popular, o al menos han podido tener un amparo legal. ¿Qué es lo que quiere hacer el Partido Socialista? Poner negro sobre blanco aquello que los independentistas llevan reclamando muchos años, que es que a través de la lengua se siga adoctrinando a los alumnos para coartar uno de los dos derechos que, como tú bien decías, consagra el artículo 3 de la Constitución española. El artículo 3 habla de dos verbos, habla del deber y del derecho. Y lo que pretende recoger la ley CELA es únicamente el derecho a estudiar en español y no el deber. Y no podemos obviar... Pero ese derecho lo hurta también, porque si sí, un claro. padre en Cataluña pide el derecho a educar a su hijo en castellano, en Cataluña lo va a encontrar imposible. No, porque como además van a decidir a qué centro educativo tienes que llevar a tu hijo porque no vas a poder elegir, al final el sistema va a impedir que tú ejerzas en tu libertad, salvo que quieras irte a un centro pagado, 100%, es decir, a un centro privado, y tengas que sufragar tú con tu propio dinero la educación de tus hijos. Los dirigentes de los Generalitats lo que hacen, llevan a sus hijos a un centro privado y les enseñan idiomas, entre ellos el español, para asegurarse de que se puedan defender en el mundo. Esto el pedagogo Gregorio Luri, que precisamente vive en Cataluña, lo ha explicado muy bien y ha dicho que esta ley va a suponer una merma en las oportunidades y en el ascensor social que es la educación, porque aquellas familias con un nivel socioeconómico más favorecido van a poder permitirse complementar con su dinero aquello que la educación del Estado no le va a poder garantizar. Mientras que las más humildes van a tenerse que conformar con las migajas que el Partido Socialista y Podemos quiere ofrecer a nuestros alumnos. Un pequeño detalle más, el mérito y la excelencia. ¿Por qué esta ley insiste tanto en igualar a todos por debajo, no por arriba? Y es igual, que pasen de curso aunque sea con muchos suspensos. Un poco de adocenar a todos en el mismo aula. Porque es mucho más interesante educar a alumnos sin juicio crítico, sin capacidad para poder observar y tomar sus propias decisiones, y entonces generamos una educación dirigida a personas que están directamente aborregadas. La deriva a la que el Partido Socialista y Podemos nos quiere llevar es a una sociedad dependiente del Estado
que no tiene ningún tipo de juicio crítico sobre lo que el Estado está poniendo en marcha o actuando sobre sus propios ciudadanos, y para ello lo más importante es no inculcar valores de esfuerzo, de mérito o de capacidad, porque en cuanto tú tienes que esforzarte por algo, te va a parecer muy mal que el de al lado consiga tus mismos objetivos no habiendo hecho absolutamente nada. Y eso es lo que pretende la ley educativa, que todo el mundo titule, que todo el mundo promocione. Madrid ya ha dicho que en Madrid no se van a regalar títulos y que solo con todas las asignaturas aprobadas se va a poder obtener, por ejemplo, el título en secundaria obligatoria. Pero Baleares ya ha dicho que lo hará, con lo cual, ¿sabes lo que va a suceder? Que el sistema educativo se va a fraccionar aún más en 17 sistemas distintos, en el que tu título educativo va a tener el mismo valor que la comunidad autónoma donde vives. Es decir, que tu título se va a depreciar si vives en una comunidad autónoma en la que tu gobierno va a regalar los títulos. La verdad es que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quiere cambiar este tipo de educación. Es la famosa ley CELA. El Partido Popular ha puesto pie separado con este tema, pero también Vox ha decidido presentar una enmienda a la totalidad de esta ley. La diputada Georgina Trias ha decidido expresar claramente que hay que luchar contra el adoctrinamiento que pretende esta ley. No vamos a consentir el adoctrinamiento sectario, totalitario y relativista que quiere imponer la ideología de género en las conciencias de los niños y jóvenes españoles. Ellos se merecen mucho más. Por supuesto que se merecen mucho más, porque además son el futuro de nuestra sociedad. Ricardo Chamorro, en Vox también estáis bastante en contra de esta reforma educativa de la ministra Celaá. Sí, totalmente en contra, y vamos a presentar también un recurso de inconstitucionalidad, como hemos anunciado esta semana. Y bueno, desde hace tiempo ya, pues Georgina es la portavoz de la comisión y ha planteado pues por qué no estamos de acuerdo. Coincidimos en muchas cuestiones que ha planteado Lorena, pero claro, la educación lleva siendo utilizada en España por parte de la izquierda y de manera tradicional siempre, desde las tesis de Gramsci y todo esto, llevan utilizando la educación para transformar la sociedad y para hacer ingeniería social en los distintos países. En España, desde los finales de los años 80, por parte de Maragall y Rubalcaba, pues se han estado haciendo distintas leyes de educación para cambiar un poco pues la sociedad en la que vivimos, porque es su fin revolucionario. Lo que pasa es que ahora mismo ya se han unido también a esta cuestión, evidentemente con gran ahínco, los de Podemos y también los separatistas, porque vemos aquí clarísimas concesiones precisamente al mundo separatista, sobre todo la más importante, el tema de que acabar con la lengua nacional, es decir, ¿qué nación en un momento dado se puede permitir no tener una lengua nacional? Y España tiene su lengua, que además es una lengua que hablan 500 millones de ciudadanos en todo el mundo, y la desprecian. Ya no va a ser la lengua vehicular, y ya hemos tenido bastantes problemas en distintas regiones de España para reivindicar ese derecho y ese deber que tienen los ciudadanos para poder darle en la libertad de los padres pues una educación en español. En Cataluña, como decía antes Javier, en Galicia, incluso en Valencia, se producen problemas precisamente porque no te dan la posibilidad de estudiar en español. Pues ahora mismo ya con esta ley automáticamente, pues ya ni siquiera con sentencias que les daba el Constitucional a determinados padres en Cataluña podían obtener esa educación. Sentencias que nunca se cumplieron. No se cumplieron, pues ahora lo que quiere hacer Podemos y los separatistas y el Partido Socialista Obrero Español, en esa vorágine revolucionaria de cambio de régimen, lo que quieren asentar es precisamente esa cuestión que ya de facto, de hecho, no se llevaba a cabo porque no se ejecutaban las sentencias del Constitucional. Los inspectores del Estado no actuaban a nivel de educación en Cataluña, ni en Galicia, ni tampoco en Valencia ni en el País Vasco, ¿vale? Entonces, eso lo único que quieren hacer es ahondar, utilizando esta ley de educación, esta ley CELA, en ese proyecto totalitario del Estado plurinacional que plantea Podemos y que le ha comprado el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, no lo ha comprado. Rubalcaba ya lo anunció en Granada hace mucho tiempo, el tema de andar en un Estado confederal y plurinacional. Eso lo dijo ya el Partido Socialista, que ahora están diciendo, no, es que estos los antiguos eran mejores. No, el Partido Socialista lleva mucho tiempo hablando de este tipo de cuestiones, ¿vale? Y aupando este tipo de ideas. César. Yo lo que constato es que una vez más la izquierda quiere olvidar un principio, yo diría, sagrado, que es que la escuela instruye y la familia educa.
Las sucesivas reformas educativas que pretende perpetrar la izquierda, o que ha conseguido implementar incluso, van en esa línea, es decir, en incluir ideas cuanto menos discutibles, por decirlo educadamente, los jóvenes, y dejar a un lado lo que es la mera instrucción, la formación intelectual, que eso es la justificación de ser de la enseñanza, en mi opinión. Eso es lo básico. La escuela tiene que conseguir, por así decir, formatear el disco duro de las personas para que luego puedan tener un software con el que poder trabajar. En definitiva es eso. Y eso es la capacidad de síntesis, la capacidad de relación, la capacidad de deducción, la capacidad de pensamiento abstracto, la capacidad de ir de lo particular a lo general y viceversa. Esas destrezas intelectuales básicas son las que tiene que conseguir la escuela secundaria para que cuando esas personas, para cuando los estudiantes vayan a la universidad, tengan esa base en la que desarrollar todavía más su capacidad intelectual y sus facultades y conocimientos intelectuales para tener una profesión en el mundo laboral y para ser personas de provecho. Eso es básicamente la función de la escuela. La escuela instruye, pero en lugar de eso, la izquierda está obsesionada con meter de calzador conceptos cuando menos discutibles y en muchos casos contrarios a la moral de muchísimos millones de familias que hay en España. Que no queremos que a nuestros hijos les enseñen determinadas cuestiones que muchas familias y muchas personas consideramos incluso aberraciones, y lo voy a dejar ahí. O por ejemplo, no podemos, es una cosa absolutamente de demagogia cuando dicen el cierre de los colegios de educación especial y te hablan de la inclusividad. Lo que quieren hacer en realidad es coger a los niños con discapacidad, mezclarlos con los niños que no tienen discapacidad para que los que no tienen discapacidad vean lo que es una persona con discapacidad. Con lo cual, de facto, están convirtiendo a los niños con discapacidad en cobayas. Eso es lo que quieren hacer con los niños discapacitados. En Madrid, por ejemplo, hay 5.600 estudiantes repartidos en 74 centros de educación especial que hay por toda la Comunidad de Madrid. Si esos centros se cierran, donde van niños que tienen necesidades muy específicas en razón de las discapacidades que tienen, en muchos de esos centros, a esos niños o a esos estudiantes no se les enseña cosas como al resto de los niños, se les tienen que enseñar otras cosas porque sus carencias son mayores y para enseñarles esas cosas no valen los profesores habituales, se necesitan pedagogos, se necesitan personas especializadas, por ejemplo, en estimulación intelectual, en coordinación psicomotriz, etcétera, etcétera, un montón de disciplinas que eso solamente lo puede tener un centro de educación especial. Fernando. Hay una cosa que yo creo que es clara y sobre todo por el hecho en el que estamos basando esto, es decir, estamos criticando y estamos hablando sobre la ley CELA, pero en realidad la cuestión más importante que tiene un país, independientemente de su economía, es su cultura. Es su cultura. Es decir, y ¿cómo tenemos nosotros la capacidad de poder tener acceso a esa cultura? Pues mediante una lengua que es de las más ricas que hay ahora mismo en el mundo entero. Pero no solo eso, sino que si pudiéramos o tuviéramos, igual que los televidentes, opción de poder viajar y ver la cantidad de gente que estudia español, que se hace docto en esa lengua y ver la riqueza que tiene, realmente, claro, lo que pasa es que pones en manos de monos legislar cosas que no debes. Es decir, o sea, está clarísimo, tú no puedes poner en juego o en tela de juicio una cosa en la que no es materia de discusión, señores. Total. Es decir, que es que ya no es cuestión ni de que seas socialista o comunista. Como bien apuntabas, Lorena, esto lo único que está creando, ya no solo con el cierre, la del disparate sumo, porque además lo he tenido de cerca, y como os he apuntado antes, lo he visto decir, es crear desigualdades brutales, ya no solo entre los propios alumnos que se encuentren abocados, te digo, que tendrán que compartir en clase dos tipos de alumno, uno con una serie de problemas en los que van a un ritmo y otros a otro, pero mire usted, ¿en qué cabeza cabe? Y por otro lado, los fariseos diciendo que a los colegios, sus hijos, por supuesto, a otros colegios, al colegio americano, al colegio no sé cuantitos, todos sabemos los colegios que hay en la finca, en la Moraleja y demás. A ver, muchos coches oficiales van por allí, es decir, que a mí, a Dios rogando y con el mazo dando. Y el problema ya no es ese, el problema está en que ya estaba esto, como bien antes apuntaba Ricardo, ya el señor Rubalcaba diciendo que sí había que tener un Estado plurinacional y no sé cuantitos. Mire usted, aquí la supranacionalidad, ya lo decía Schroeder en su momento, cuando en el tratado de, no sé si era en Niza o el qué tratado fue, pero ya lo decía él, es decir, la supranacionalidad que da la Unión Europea para determinadas cosas, pero hay otras cosas que son intocables, y entre ellas es la lengua. Es decir, y lo que se va a conseguir
como es parte de lo que es el cuaderno de bitácora del Partido Comunista, socialcomunista, es crear 17 autonomías diferentes que cada uno tenga su sistema educativo y sus moviditas. Entonces, no solo la lengua, la educación es el futuro de una sociedad. Lorena, ¿tú crees que realmente algún día obtendremos el gran pacto de Estado por la educación que todos deseamos desde hace tiempo y nunca ha sido posible conseguir? Estuvimos muy cerca de alcanzarlo y no lo hicimos porque el Partido Socialista se levantó en marzo de 2018 de la mesa. La LOMCE, la Ley Orgánica que modifica de calidad educativa, la única ley del Partido Popular que ha entrado en vigor, porque la LOCE, la famosa Ley de Calidad de Pilar del Castillo, fue derogada antes de llegar a entrar en vigor en nuestro país. Es decir, la LOMCE, la única ley que ha puesto en marcha el Partido Popular, se encontró con un sistema educativo en el que 1 de cada 4 alumnos era expulsado del sistema sin titular. 1 de cada 4, el 26% de nuestros estudiantes de secundaria abandonaba la educación sin tener un título de educación obligatoria. Hoy en Madrid estamos en el 10%, del 26 al 10%. La LOMCE consiguió no solo que en su tramitación se contara con 50 expertos que participaran del proyecto de ley, sino que una vez puesta en marcha y entrada en vigor, el ministro, que yo creo que con una generosidad absoluta, Méndez de Vigo, ofreció un pacto de Estado por la educación que apoyaron en aquel momento el Partido Socialista y Ciudadanos, del que formó parte todo el arco parlamentario del Congreso, excepto Esquerra Republicana, que es importante también mencionarlo, y por allí pasaron 83 expertos en materia educativa a propuesta de todos los grupos políticos para dar su opinión sobre lo que tenía que ser un gran pacto por la educación. Estuvimos tan cerca que el Partido Socialista, ante la convocatoria de elecciones, se decidió levantarse de esa mesa en la que prácticamente solo faltaba redactar los acuerdos y trasladarlo a una ley educativa, como digo, en marzo de 2018. Todos sabemos lo que ha pasado en este país meses después, y aquí el único responsable de que no tengamos un pacto educativo ha sido el Partido Socialista. El PP llegó incluso a renunciar a poner en marcha parte de algunas medidas que habían sido controvertidas y con las que no estaban todas las comunidades autónomas de acuerdo, de esa LOMCE, en aras de alcanzar un verdadero pacto. Y la educación española solo tiene una solución, y es escuchar a quienes saben de educación y escuchar menos a los que, no sabiendo, quieren destrozar la educación de los hijos de los demás. Pues de momento eso no va a pasar. No, si la cosa no podía empeorar, está empeorando. La educación en estos momentos está en manos de esa ley CELA, que seguramente va a echar por tierra muchas expectativas acerca de lo que debe ser uno de los pilares de la construcción de una sociedad, el futuro de nuestra sociedad, que son nuestros jóvenes. Y si en algo haría falta también un pacto de Estado, no solamente la educación, sería la sanidad. ¿Qué tal si hacemos una pausa y volvemos de inmediato para hablar cuál es el equilibrio entre cuidar la salud y cuidar la economía al mismo tiempo? ¿Es factible? Ahora lo vemos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo